Jorge. Los indígenas salieron al inicio como los transportistas. Recuerde que salieron los taxistas, bloquearon algunas calles. Transporte pesado. Transporte pesado. Y también los indígenas. Y comenzó el tema. Pero luego no fueron los indígenas los únicos, pues. Más bien, en un determinado momento, ellos no participaron de las protestas. Y le voy a poner un ejemplo. El sábado fue un día clave porque fue el día de las mayores protestas. La CONAIE hace una aclaración que está en Twitter y la puede buscar cualquier persona porque es un comunicado oficial de la CONAIE. Y dice, dejamos constancia que en este día sábado las bases de la CONAIE no salieron a las calles y nos hemos mantenido dentro del ágora de la Casa de la Cultura. Entonces, cuando uno ve esos decenas de miles de personas que estuvieron en la protesta del sábado, no eran las bases de la CONAIE. Y eso por boca de sus propios dirigentes. Era la clase popular y clase media de Quito que se levantó. Por eso es que me llamó la atención que el mismo sábado, que ellos ya no salieron a las calles, ojo, esto es muy importante para el análisis, plegan ellos al diálogo en un momento de debilidad del gobierno, de suma debilidad del gobierno. Plegan al diálogo a presión de Salvador Quispe, con el pretexto de que no hay que darles un triunfo a los correístas. Si este no es un problema de los correístas, es un problema de un decreto que lo dicta un gobierno a presiones del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ese es el tema. Se logró la debilitación del gobierno, doctor, lo que significa entonces que hubo un acuerdo indígenas-gobierno. Hay un acuerdo indígenas. Desde el momento en que se sentaron a dialogar y aceptar la revisión del decreto, están en un acuerdo prácticamente virtual con el gobierno. ¿Para evitar su caída? Lo dijo Lourdes Tibán. Lo dijo de otra manera Lourdes Tibán, dijo, es que no podemos permitir que el correísmo dé un golpe de Estado. A ver, el correísmo, ¿qué tiene tanto poder Correa desde el exterior, desde Bélgica, o Maduro desde Venezuela? Yo le pregunto a los ciudadanos que estuvieron en las calles de Quito, ¿a ti Maduro te mandó a decir que salgas a la calle, o Correa que te dijo que salgas a la calle? Y tú le hiciste caso y actuaste porque Correa te lo dijo, porque te lo dijo Maduro. Pero todo lo que se ha dicho entonces, ¿qué es? ¿Cortinas de humo? Son cortinas de humo para hacernos creer que hay lo que dijo la OEA, en la OEA el día de ayer. Hay aquí agentes externos. O sea, el pueblo es tan ignorante, el pueblo del Ecuador y el pueblo de Quito en particular, que solamente mueve un dedo, como decía los bigotes Maduro, mueve y al pueblo se levanta a protestar porque les da la gana en Venezuela. ¿Y qué fue el decreto 883? O sea que el decreto 883 era una tomadura del pelo, nomás era un adorno. Pero era un decreto que además comenzó a regir ya de manera concreta la elevación de los precios. La gente salió por eso. Pero además, yo puse en mis redes sociales una frase que digo, nos empataron el partido en los últimos minutos del partido y con gol con la mano. Ahora, poniendo el ejemplo del fútbol, estamos en el medio tiempo. Ahí creo que me va a entender la gente. Estamos en el medio tiempo. Pero ya mismo vuelven a salir los jugadores. Porque tenemos que esperar a que salga nuevamente el decreto. Y ese decreto es imposible de que traiga una solución que no afecte a la economía popular. Se refiere al nuevo. El nuevo. ¿Cómo van a focalizar y sectorializar? O sea, imposible. O sea, los indígenas van a querer que les den combustibles en sus comunas, algún precio especial o algún bono. Pero a la clase media y clase popular, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a focalizar y sectorializar? Lo que va a generar, en el caso que hayan cupos y este tipo de cosas, es un contrabando interno que va a ser más grave el remedio que la enfermedad. Pero además hay un tema didáctico que quiero compartirlo con la ciudadanía, que es el siguiente. Cuando se ve el consumo de combustibles del transporte terrestre, solamente del transporte terrestre, o sea, no vean sector residencial, otros sectores, comercial, ni tampoco el transporte aéreo ni marítimo, no, solo transporte terrestre. Del 100% de ese consumo, el 70% es carga pesada y carga liviana. El 20% autos y jeeps, el 4% taxis, el 4% cercano al 4% buses. Entonces viene el tema. Vamos a poner un supuesto no consentido, que les ponen un dinero a los transportistas para que no suban los pasajes.
¿De dónde sale el dinero? Es otro hueco que se abre el mismo Estado. Pero digamos que lo pueden manejar. ¿Y cómo van a manejar la carga pesada y la carga liviana? ¿Qué es la que transporta? ¿No han visto las camionetas que vienen cargadas de alimentos. frutas, de alimentos? ¿Cómo van a manejar? ¿Cómo van a manejar ese subsidio? ¿Cómo van a distinguir un carro que trae colchones de otro que trae alimentos? ¿Cómo? Y es lo que va a incidir en el costo de la vida. Pero ahí están sentados el gobierno con la CONAIE, el tema comunicacional. Esto ha sido una verdadera clase de educación política que han recibido los ecuatorianos, gratis. Se han podido ver cuando usted tomaba todos los canales de los grandes medios de comunicación social y los periódicos y veía que había, no solamente que no informaban lo que pasaba, sino que desinformaban. No sucedía absolutamente nada. Y lo único que había, según ellos, era saqueos y vandalismo. Pero no veían la protesta popular, no veían una cantidad de cosas. Por ejemplo, miren este ejemplo de manipulación mediática. El cacerolazo, en cualquier país del mundo, que se inventaron esto del cacerolazo, porque no es nuevo, es utilizar una olla, algún recipiente y golpearlo. Es sinónimo de decir está vacío, claro, hay hambre. Entonces, los que lanzaron esta idea del cacerolazo, era cacerolazo contra el paquetazo. Por eso en los barrios de Quito eran miríadas de gente, miles de personas que salieron con las cacerolas. Y en toque de queda. Entonces rápidamente los medios de comunicación, Ecuavisa, yo digo con nombre y apellido, Ecuavisa salió a decir, está funcionando el cacerolazo por la paz. ¿Cuál paz? Si la gente estaba protestando por las medidas. Entonces desinformaron. Por eso es que el pueblo no tiene otra alternativa que optar por los medios digitales, por las plataformas digitales, porque se vio cómo le mienten al país, cómo le dicen lo que no es. Hubieron un montón de cosas. Esto nos dejó lecciones políticas que está en sus manos tomarlas y poderlas asumir para cultura política, para saber y abrir los ojos, para no dejarnos tomar del pelo. Sucede que meten preso a una cantidad de gente porque ha habido un complot internacional. O sea, tú ciudadano que saliste a las calles a pelear por miles de personas, tú ciudadano saliste porque Maduro te ordenó a través de 2, 3, 4, 5 personas de Quito. Te están tomando del pelo. Pero ¿no es también un poco obvio de que los correístas tuvieron algo que ver en estas movilizaciones, generando una especie de desmanes y que ahora están producto de aquello preso la prefecta de la provincia de Pichincha, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver la prefecta de Pichincha? Por instigación, dicen. ¿Qué A ver, si la gente lo único que tenía que es ir a una bomba de gasolina y ver que la gasolina extra subió a 2.40, que la Ecopaís a 2.40 y el diésel a 2.30. No necesitaba que le instiguen, sino ver que los pasajes ya los pusieron a 35 centavos el pasaje, en otras partes a 40 y en otras a 45 centavos. Y además ver a futuro lo que se venía, la elevación del costo de la vida. ¿Quiénes estaban que los instiguen? O sea, no nos tomen del pelo. Y los actos vandálicos que se dan en función de Contraloría, por ejemplo, ese edificio que fue quemado. Habría que investigar porque a veces, a ver, yo no estoy diciendo que eso pasó en Contraloría, pero voy a poner un ejemplo. Cuando Hitler quiso iniciar una persecución contra todos sus opositores políticos, esto está demostrado en la historia. Si ustedes quieren, vean internet, compren libros, lo que sea, investiguen. Ellos mismos colocaron las bombas en el Bundestag para de esa manera decir nos han atacado y ahora en respuesta vino la persecución. ¿Esto es lo mismo? No, un ratito. Entonces no es así nomás el tema, pero además cuando hay este tipo de cosas se desbordan. Se desbordan. ¿Quién ha puesto los muertos? Si hubiera un policía muerto ya hubieran hecho una calle de honor. Hay hasta el momento 8 muertos, pero pueden ser más. 6 dice la ministra de gobierno. 8 dicen algunos medios. Pero así sean 6, hay muertos. Claro. Los heridos pasaron de 650. Los presos de 1400 me parece. Y, o sea, eso era vandalismo. Pero además le mentían al pueblo como cosas como estas. En Guayaquil, ¿no? Eso sí, Nebot te pasaste. Nebot, Cintia y su combo. Social cristianos, en definitiva. Sí, los indígenas que no vengan a cotizar Guayaquil y no estamos con el vandalismo. Los indígenas no pusieron un pie en Guayaquil. No avanzaron a llegar a Guayaquil, nunca llegaron. Los actos vandálicos que hubieron en Guayaquil
se produjeron desde las clases populares. Pero Ahora, no me van a decir que estaban los indígenas. ¿Dónde estuvieron los indígenas en Guayaquil? ahora, doctor, Pero además que se vayan al páramo los indígenas, pero hace poquito nomás. Los medios de comunicación tienen cualquier cantidad de fotografías y de videos. Nebot viniendo a la sierra a reunirse, poniéndose un poncho indígena para socializar con los indígenas, para buscar votos para el 2021. pero a propósito de los votos, como que se cae esa candidatura presidencial de Jaime Nebot con su postura racista, doctor. Se cae con su postura racista, pero se caen varios. El Ecuador es otro este momento. Para un analista político este momento hay que comenzar de cero a analizar. Lazo no dijo mucho. ¿No apareció? No, sí apareció, Jorge. Pero no con una postura definida en definitiva. A ver, tiene asesores que no los tiene Nebot. Nebot es más prepotente, él sale a hablar y no se controla. Pero Lazo dijo lo que tenía que decir. Esta es una medida inevitable que había que tomarla. Lo dijo una sola vez y ya lo dijo. Pero hay que ver qué hacía Pachala, pues. ¿De qué lado estaba Pachala? Su coordinador del movimiento de asambleístas en la asamblea, pues. Jefe de bloque. Su jefe de bancada. Pues. Entonces no solamente hay que mirarlo a Lazo. Se destapó Lazo, se destapó Andrés Páez. Hay una cantidad de gente que no abrió la boca. Salieron a hablar, a rasgarse las vestiduras. A mattress tailored to you? A mattress in a box can't do that. Raymore and Flanagan. Que Quito estaba devastado y destruido. César Montúfar y un montón de gente. Ajá. Pero no les preocupaban. La gente que estaba herida, la gente que estaba presa, la gente que estaba caída, la gente que fue reprimida brutalmente. Todo eso va a impactar en las próximas elecciones. Pero aquí también es conveniente decir una cosa. Aquí hay un manejo maquiavélico, sutil, profundo, fino, que ¿cuál es? El gobierno dicta el decreto 883 a instancias del FMI y entonces Correa es el causante. ¿Por qué? ¿A dónde van? No es a invalidarlo a Correa, porque Correa está en Bélgica y no puede volver con 26 procesos penales. Es a invalidar la tendencia. Regional. La tendencia política en el Ecuador, que es el centro izquierda. Es un poco decir, todos los que se opongan son correístas. Yo, por ejemplo, tengo profundas críticas a este gobierno. 2 años, 5 meses que no ha hecho nada. Que está mirando para atrás como la estatua de Lot. Y la estatua de Lot se convierte en una estatua de sal, que a la menor ventisco lluvia se derrite. ¿Qué ha hecho? Dejar que las cosas caigan para luego decir hay que privatizar. Lo único que ha inaugurado, como dijo alguien haciendo una broma, es el año lectivo. Entonces, ¿yo soy correísta? No. Entonces, a cualquier persona que hace una crítica, correísta. Es que está defendiendo a Correa, es que quiere que vuelva a Correa. Yo no soy correísta. Pero tiene incluso la gente de Correa. ¿Tiene derecho a expresarse o no tiene derecho la gente de Correa? Tenemos derecho todos los ecuatorianos. Doctor Tandazo, ¿usted advierte que volverán las protestas en el cortísimo plazo, en definitiva, porque todo esto no resiste, como decía el expresidente, el menor análisis? Pero lo que va a pasar es que el presidente de la República, Lenín Moreno, tiene que dar un paso al costado, renunciar o cambiarlo y asumiría el vicepresidente de la República, que es también un hombre de derecha. A ver, cuando lo nombraron a Sonnenhosner, yo tengo todo guardado en mis archivos. Felicitaron la elección de él, además fueron electos con sus votos, los socialcristianos, creo, el Badi, que a veces Badi, a veces BIN, pero que son los que están ahí moviéndose siempre, dando la mayoría y viendo cómo cosechan, pescan a río revuelto. La izquierda democrática, ahí estuvieron todos ellos, y obviamente la lista 35 de Moreno. Claro. Pero Sonnenhosner está allí, violando la normativa jurídica del Ecuador. Y lo digo despacito para que si alguien tiene un lápiz anote. Él no podía posesionarse ni ser nombrado, porque la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero del 2017, hablo con propiedad, prohíbe en su artículo 4 que una persona que sea directivo de una empresa constituida en paraísos fiscales pueda ser un servidor público. Porque la ministra Romo, cuando fue el tema, dijo, pero verán, dejamos constancia que él es ni accionista ni propietario. Sí, eso dice el artículo 1. Pero no, esa ley no termina en el artículo 1. Lean el artículo 4. Entonces él está
violentando la norma jurídica, está funcionando como vicepresidente. Pero aprovecho para tocar un tema. ¿Cómo nos tomaste el pelo, Sonnenhauser? ¿Cómo nos tomaste el pelo tú y Moreno? El acuerdo es ahora. Y la propaganda y las fotos. Y se reunían con una organización, con otra, con los empresarios, para que todo salga del consenso. ¿A quién le tomaste en cuenta del pueblo para sacar el paquetazo del decreto 883? ¿No fuese una cortina para tener a la gente pensando que había una socialización, que es un tema de moda que se utiliza? Advirtió el paquetazo, llamó la comprensión, ¿no?, del pueblo. Ya, pero cuando ya Sonnenhauser. dictaron, o sea, yo primero te meto el cuchillo y después, ojalá no te duela, aguántate un poquito el dolor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pero además es un representante.